Hemos dicho que el presidente no solamente puede, sino debe ser acusado constitucionalmente porque él ha transgredido innumerables veces la Constitución, lo continúa haciendo. Hasta el día de hoy continúa en funciones. Hoy, al finalizar el día, esto es a partir de mañana en realidad, asume la doctora Eliana Rebollar como primera adjunta y el sábado defensora encargada. Muy bien, entonces ahí está la precisión, hasta el día de hoy se queda, muy bien. Entonces yo empezaría esta entrevista diciéndole, he escuchado yo por supuesto todas sus entrevistas, incluso las que me ha dado a mí, pero en estos meses que ha estado el presidente Castillo, ¿cuál es su evaluación final? Yo he escuchado que usted ha pedido incluso su renuncia, pero la renuncia no se va a dar. No se va a dar, él no se va a ir, él está, es más, impulsando la Asamblea Constituyente, él piensa que hay un complot contra él cree que la prensa lo odia. Entonces, todos los elementos que yo le estoy diciendo, usted ya los debe saber. ¿Qué cree? ¿Cuál es su balance desde que empezó y ahora que ya parece haberse desvirtuado todo hasta ser un hacedor de conflictos, ¿no? ¿Qué cree cómo estamos en este punto del gobierno de Pedro Castillo? Mire, la función de la Defensoría del Pueblo es defender derechos fundamentales, derechos humanos de las personas más vulnerables. Y para eso, la Constitución, al mismo tiempo que lo convierte en un garante de derechos, también lo convierte en un supervisor de la buena marcha de la administración estatal y de la prestación de servicios. Y es por eso que nosotros hemos salido al frente cada vez que la administración, los gobiernos no han actuado correctamente, o no han actuado eficientemente, o no han actuado al hilo de materializar justamente estos derechos. Y ese ha sido el caso del gobierno del presidente Castillo desde el primer momento. Recordará usted que en agosto del año pasado le señalábamos al presidente: usted tiene derecho a elegir a sus ministros, pero tiene que hacerlo respetando el principio de idoneidad, porque la administración tiene como propósito, como acabo de decir, materializar derechos. También lo cuestionamos su conducta respecto de la libertad de expresión, el acceso a la información. Incluso hicimos una supervisión, luego un informe de seguimiento, y una y otra vez constatamos que el presidente y el Ejecutivo en general transgredía un conjunto de estándares en materia de libertad de expresión. Y así podríamos enumerar uno y varios ejemplos de cómo de una manera sistemática, concurrente y contumaz ha venido transgrediendo la Constitución. Y por eso hemos dicho, y uno de mis últimos actos ha sido un documento llamado Responsabilidad del Presidente. Hemos dicho que el presidente no solamente puede, sino debe ser acusado constitucionalmente porque él ha transgredido innumerables veces la Constitución, lo continúa haciendo. Y además de desconocer la Constitución en el sentido de que la ignora, también en el sentido de que la incumple, y adicionalmente ha introducido una retórica mendaz, es decir, mentirosa, respecto de la propia Constitución. Por ejemplo, dice que no existe en la Constitución el derecho a la salud, cosa que no es verdad. Entonces, en suma y resumen, yo diría que el Congreso debería cumplir su papel e iniciar una acusación constitucional. Nuestro informe revela que esto es perfectamente posible desde el punto de vista jurídico, y los hechos que le acabo de narrar así lo atestiguan, así lo fundamentan. Muy bien, ahora entrando en coyuntura, ¿no? Esto que se habla desde la bancada de Perú Libre, que afecta a todos los peruanos, porque si nosotros tenemos una irrupción del orden constitucional, va a afectar a todos los peruanos, va a afectar la seguridad jurídica y nos va a regresar muchos años atrás, ¿no? Entonces, la bancada de Perú Libre, y también parte de la bancada, para ser precisos, y también el dueño de Perú Libre, ha hablado de un plan B.
y este plan B lo deja así como que en la nebulosa, pero a nosotros aquí en Exitosa, el congresista Baltasar nos dijo claramente que se trataba del cierre del Congreso. Balcázar, congresista Balcázar, ¿qué se traen? ¿Qué cree usted que están pensando hacer entre el presidente Castillo, que no puede estar tan desorientado, su gabinete y Cerrón? Bueno, primero permítame hacer algunas precisiones en relación a esta iniciativa de reforma constitucional. Las constituciones no tienen una vocación de ser cambiadas con recurrencia, con permanencia. Las constituciones lo que tienen que hacer es cumplirse, no se cambian. Las constituciones, en el Perú hemos tenido 12 constituciones. Los países que más constituciones tienen son los países más pobres. Las constituciones no fracasan, los que fracasan son los gobiernos, y claramente el gobierno está demostrando que fracasa en materializar los derechos que están recogidos en nuestra Constitución. No hay nada que inventar. Todos los derechos que usted pueda listar, y yo los desafío, los invito a todos a quienes hablan de que hay que reformar la Constitución porque hay que introducir derechos, todos los derechos están recogidos en el artículo 2 de la Constitución, e incluso tiene una cláusula que se llama cláusula abierta, que es el artículo 3, donde usted, si algún derecho en el futuro nace o se desarrolla, se puede incluir. Eso se llama cláusula abierta, ¿no?, de derechos constitucionales inominados. Así surgió el derecho al agua, por ejemplo, que originalmente no estaba en la Constitución y luego se puso. Entonces, no es cierto que quieran modificar la Constitución para incluir derechos. Lo que quieren es modificar la Constitución para cambiar el estatuto de poder. Porque la Constitución también es un estatuto de poder. ¿Y por qué quieren cambiar el estatuto de poder? Porque quieren controlar el poder. Eso es en realidad lo que están buscando. Entonces, ¿quién quiere controlar el poder? Resulta que el presidente de la República está señalado por corrupción. Resulta que el presidente del Consejo de Ministros ha sido ya señalado por encubrimiento personal el día de ayer, antes de ayer. Y resulta que quien aparentemente en los hechos toma las decisiones, que es el señor Cerrón, está nada menos que sentenciado por corrupción. Entonces es una pirámide de corrupción que quiere hacerse del poder, porque lo que buscan con esto es modificar, repito, el estatuto de poder. Además lo han dicho sin filtros y sin ambajes. Recuerde usted que el señor Cerrón ha dicho: estamos en el gobierno, pero no tenemos el poder, no tenemos la prensa, no tenemos el poder judicial, no tenemos Eso lo dijo sin ningún reparo, y el propio presidente de la República en su momento dijo: hay que desmontar el Tribunal Constitucional, y han atacado sistemáticamente a la Defensoría del Pueblo. A nosotros nos han hecho 5 denuncias constitucionales, y yo estoy seguro que en los meses que están por venir van a seguir atacando a la Defensoría, porque la Defensoría es una institución incómoda, es una institución que claramente va a hacer de señalamientos respecto a los incumplimientos de las obligaciones del Ejecutivo y desde luego también de otras entidades del propio Estado. Entonces, en resumen, el plan B y el plan C y el plan Z de la sociedad y de toda la institucionalidad es atajar todo intento por encaramarse, por quedarse en el poder o por querer cambiar el estatuto de poder. Muy bien. Y a mí me llama la atención, y quiero que usted me dé su opinión, de lo que dice el mismo presidente y lo que dicen sus ministros. Acaba de decir uno de sus ministros, Salas, que ellos dentro del gabinete no ven ninguna crisis, no ven crisis en el país. El presidente de la República, por su lado, hace declaraciones como esta: hemos recogido el clamor de la población para hacer llegar al Poder Legislativo para que analice y se debata, se abran espacios de conversación, pero para no implementar un modelo de otros países, no para implementar un modelo que quiere imponer. Esto respecto a el tema de la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿están en realidad pisando tierra o es dentro de todo este proceso que usted me lo acaba de narrar? Quieren de hacerse del poder como sea. Mire, desafortunadamente este gobierno, en los 9 meses que tiene, estábamos en una crisis sanitaria, pero ellos han agudizado la crisis sanitaria.
Tenemos, si hacemos la contabilidad de meses de pandemia, estamos en 28 meses más o menos desde que se inició la pandemia. Bueno, de ese tiempo, más de un tercio le pertenece a este gobierno. Y además en las mejores condiciones, con vacunas, con una economía que crecía, y sin embargo la vacunación en este gobierno se ha desplomado. En este gobierno pudo haberse preparado para que los estudiantes regresen con toda la seguridad a esa clase, y sin embargo la incapacidad, la incompetencia, la negligencia ha hecho que los estudiantes no puedan regresar a clase. Hay una crisis alimentaria, una clara crisis alimentaria que se ha agudizado en estos 9 meses. El empleo se viene, la oferta de empleo se viene reduciendo por la inestabilidad y por la falta de inversión. En suma, este gobierno ha hecho más precario, más pobre al país. Si eso no pueden ver, si eso no se llama crisis, no sé a qué se refieren, mientras que en otros países están aprovechando los precios de los minerales, los precios de los commodities, el país podría crecer a velocidad de crucero prácticamente, casi por inercia, haciendo las cosas más o menos bien. Entonces, yo creo que estamos frente a personas extraviadas, brujuladas, que no entienden la realidad o no quieren ver la realidad, y el único propósito es tomar el poder. Es decir, además de la ineficiencia, porque se han mostrado claramente ineficientes que no conocen el manejo del Estado, se estarían aprovechando de esto para generar inestabilidad, es decir, los conflictos sociales, lo que acaba de pasar en Las Bambas, de que tenían una mesa de diálogo, no se presentaron por presentar su proyecto de ley para la nueva Constitución. Esto no es dejar que se incendie todo en Las Bambas, esto podría ser premeditado. Este gobierno es un gobierno que ha alcanzado cotas inéditas de ignorancia, desconocimiento e ineficiencia en el manejo de la administración pública. Creo que a estas alturas muy pocas personas podrían pensar lo contrario. Los baremos de ineficiencia a los que han llegado son realmente inéditos completamente. Pero además esto ha generado caos, mire lo que ha pasado en migraciones, con el tema del pasaporte, el abandono que hay en la prevención y gestión de los conflictos, lo que está sucediendo en Las Bambas, como usted bien refiere. Es decir, pareciera que no se tiene intención de gobernar, sino más bien que cunda el desgobierno, porque en el caos tienen la lectura de que alguna oportunidad o beneficio pueden sacar para poder debilitar, digamos, el actual régimen de poder, ¿no? Y blandir el tema de la Asamblea Constituyente, que es lo único que nos va a salvar porque nace del pueblo el tema de la nueva Constitución. Y ya todos los analistas y además los que saben han dicho que la Constitución, reformarla totalmente no va a cambiar esto. Es gestión, es cambiar de repente algunos artículos de la Constitución, pero no hacerla todo como usted bien nos ha comentado. Además, se ha presentado en el Congreso un proyecto de ley que son 2 o 3 proyectos de ley que proponen el recorte del mandato congresal y presidencial. ¿Usted cree que esto nos sacaría de la crisis? Bueno, evidentemente no podemos continuar en esta situación. Una de las posibilidades es que el presidente renuncie, pero como en más de una ocasión he señalado, para renunciar se requiere tener cierta lealtad con la Constitución, una responsabilidad con el mandato que se le ha dado y tener el valor de leer la circunstancia y tomar una decisión. Yo siempre he dicho que yo no veo al presidente con ese perfil. Y recortar el mandato es una posibilidad, pero en lo que a mí respecta, mi lectura es que el camino más rápido es una acusación constitucional, porque no puede ser que en el Perú existe un personaje que está blindado
que es el guardián de la Constitución, porque así lo dice el artículo 118 de la Constitución, su función es hacer cumplir la Constitución, y resulta que él es el violador de la Constitución. Usted tiene al guardián de la Constitución violando la Constitución, y el Congreso obviamente tiene que tomar medidas urgentes para ser ellos mismos leales con la Constitución. Y este discurso encendido que ahora el Ejecutivo tiene y que está llevándolo por todo el país, hacen sus consejos de ministros descentralizados, se llevan una portátil, gritan y ellos hacen aparecer en los medios de comunicación como que tienen la razón. Esto lo único que genera es más incertidumbre, ya no solamente en el pueblo peruano que está desgastándose, no solamente por la política, sino porque no hay plata en el bolsillo de los más pobres, de la clase media, sino que también espanta las inversiones, y al espantar las inversiones no hay trabajo. Esto también afecta a los pobladores peruanos, a los peruanos en sí. Desde luego que la ineficiencia de la gestión lo que más afecta es la ineficiencia del Estado. Afecta a los más pobres, a los más vulnerables, que tienen capacidad económica, salen del país, o tienen negocios, o tienen trabajos más o menos bien pagados. Pero las personas que más se ven afectadas son las personas que tienen que trabajar en el día a día. Y hay que decirle al Ejecutivo que y al presidente Castillo que la campaña política ya terminó. Él es presidente de la República y desde hace 9 meses debería estar gobernando. No se solucionan los problemas haciendo mítines o haciendo sesiones que pasa de una región a otra sin atender, gestionar y solucionar los problemas. Yo no sé si el presidente tiene claro estos conceptos, pareciera evidentemente que no, y todo esto, como ya le digo, genera pues una inseguridad en lo político, en lo económico, en lo social, y afecta directamente a las personas más vulnerables. ¿Y usted ve en realidad lo que dice algo de verdad tiene el discurso del presidente de la República, de que él es atacado por los medios de comunicación, que en realidad que por ser un maestro rural no lo quieren, y que además los monopolios, los oligopolios están consumiendo a todos los peruanos? Usted como defensor del pueblo pues tiene que tratar de contener también de alguna manera esto, ¿no? Que los peruanos no seamos aplastados. ¿Ve que hay algo de esto, que el Congreso obstruccionista no lo deja trabajar, o es que él mismo se hace un hueco hacia abajo? Mire, el presidente tiene que entender que los medios de comunicación permiten canalizar la información para que sus políticas públicas, si es que las tiene y las quiere llevar a cabo, se materialicen. Para eso sirven los medios, son medios, es decir, son puentes para comunicar las políticas públicas y desde luego también para someterlo a un escrutinio, porque los gobiernos tienen que ser transparentes, de manera que él tiene que entender ese papel. Eso se lo hemos explicado, yo personalmente se lo he explicado, pero creo que o no lo entiendo o no lo quiere entender. Por otro lado, decir que por el hecho de que él es un profesor está siendo de alguna manera cuestionado, atacado, atajado en su gestión, yo creo que a estas alturas ya nadie lo cree. Es un profesor que dudo mucho que haya algún ciudadano en este país que entregaría la educación de su hijo a este profesor. Y hemos entregado el gobierno del país a este señor. Y el Congreso de la República, no ha hecho bien su trabajo, le ha dejado ahí ministros que debieron irse rápidamente, como a Silva. El Congreso de la República también se ha quedado en su labor de ser más crítico, hacer su labor de fiscalización. Mire, le voy a mencionar 3 cosas que, de mi punto de vista, el Congreso debería haber hecho. En primer lugar, en agosto del año pasado, cuando nosotros
cuestionamos la designación de su primer gabinete porque no era idóneo, muchos de los ministros no eran idóneos. Una semana después presentamos una iniciativa legislativa justamente para que establezcan filtros para la elección de ministros. Bueno, esa norma se aprobó con mucha tardanza y además un tanto distanciada o desdibujada de lo que nosotros habíamos planteado. Lo mismo hizo el Contralor, pero ya no para los ministros, sino para los funcionarios de menor jerarquía. Y esa norma también ha sido morosa en su tramitación. Eso por un lado. Por otro lado, el Congreso tiene la capacidad de fiscalizar, la capacidad de eventualmente increpar y finalmente censurar a los ministros. Yo creo que ha sido muy contemplativo con muchos ministros. Ha permitido que el ministro, los ministros Silva, por ejemplo, o Condori estén demasiado tiempo, siendo personas que estaban completamente descalificadas. Solo para mencionarle dos casos. Y en esto el Congreso, digamos que no ha actuado con la rapidez que debería haber actuado. Pero obstruyó lo que el presidente quiso hacer, porque así hay muchas personas en este punto yo le diría que no necesariamente, porque, por ejemplo, ¿cuál es la principal herramienta de gestión de un gobierno? El presupuesto de la República. El presupuesto es una herramienta de gestión, es la más importante de todas. Bueno, el presupuesto se aprobó con bastante rapidez, con bastante facilidad y además más o menos en los términos que el Ejecutivo quería. Esa era una señal para que el Ejecutivo comprenda que en una democracia se trata de llegar a acuerdos y el principal de los acuerdos, que era aprobar el presupuesto, que, como les digo, esa herramienta se lo aprobó el Congreso. Muy bien. Y una última consulta. ¿Hacia dónde va usted? ¿Va a la docencia? ¿Va a descansar un rato? ¿Va a la política? Mire, yo me voy a dedicar a la actividad profesional, tengo distintos proyectos, tanto afuera como aquí en el país, pero voy a estar atento, voy a estar muy preocupado y ocupado en lo que pase, lo que está sucediendo en el país. ¿Le jala la política? ¿Le jala el ojo la política? ¿Podría ser una opción? No. Yo soy un hombre de leyes, soy un hombre de proyectos públicos, pero el tema político no está en mi agenda. Pero ojo, un tema importante. No puede haber ni un solo ciudadano ajeno al interés político y a la acción política, lo que no quiere decir que sea candidato a algo, o que pase por un proceso electoral, o que sea alcalde o gobernador. Las sociedades que fracasan son las sociedades donde sus ciudadanos son indiferentes a la vida pública, a las políticas públicas, a la política con mayúscula. Y en ese sentido, usted sí me va a tener presente. Yo me estoy comprometido con eso. Muy bien, entonces lo tendremos aquí muy seguido. Muchísimas gracias a Walter Jiménez, ex defensor del pueblo.